¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen en las profundidades del océano? Desde colisiones monumentales hasta fotos nunca antes vistas del Titanic. Estos son los descubrimientos más increíbles de barcos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen en las profundidades del océano? Desde colisiones monumentales hasta fotos nunca antes vistas del Titanic. Estos son los descubrimientos más increíbles de barcos. John Jacob Astor IV. Comenzamos nuestro viaje por todo lo alto con la historia de un misterioso pasajero a bordo del barco que estaba considerado como el hombre más rico del Titanic. Para un barco de tanto prestigio, cabría esperar que estuviera lleno de ricos y poderosos. Y así era. Sin embargo, de las muchas personas adineradas a bordo del Titanic, una destaca. Su nombre era John Jacob Astor. Magnate de los negocios, promotor inmobiliario e inversor extraordinario, John era miembro de la famosa familia Astor. Y aquí está la parte más loca. John no era solo el hombre más rico del Titanic, sino el hombre más rico del mundo entero en ese momento. Este hombre nadaba en riquezas. Por desgracia, formó parte de los 1.517 pasajeros que perdieron la vida en este desafortunado suceso. Pero, ¿qué hacía exactamente John Astor en el Titanic? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Y no fue rescatado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En aquella época, la vida de John Astor estaba envuelta en controversias. Acababa de divorciarse de la que había sido su esposa durante 18 años y la sociedad se opuso a ello. Divorciarse en aquellos días a menudo conducía a un escándalo bastante grande. Y para empeorar las cosas, volvió a casarse casi inmediatamente con una mujer mucho más joven. Su segunda esposa, Madeleine Talmadge Force, tenía entonces 18 años. Teniendo en cuenta que John tenía 47 años, la diferencia de edad era considerable. Pero a la pareja no le importaba. Habían encontrado el amor y no estaban dispuestos a dejar que nadie pusiera en peligro su relación. Después de su boda, la pareja se embarcó en una larga luna de miel por Egipto y Europa para dar tiempo a que se calmaran las habladurías. Madeleine estaba embarazada y quería que su hijo naciera en Estados Unidos. Así que la pareja reservó un billete de vuelta a casa en el condenado Titanic. Usted ya sabe lo que ocurre a continuación. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en medio del océano Atlántico y comenzó a hundirse. Al principio, John aseguró a su mujer que todo iba bien y que los daños no eran tan graves. Los dos permanecieron ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, incluso mientras bajaban los botes salvavidas de primera clase. Finalmente comprendieron la gravedad de la situación e intentaron asegurarse un lugar en los botes salvavidas. Pero en el Titanic había una norma que se cumplía a rajatabla. Ningún hombre podía abandonar el barco hasta que todas las mujeres y los niños hubieran sido rescatados. Madeleine, su enfermera y su criada lograron salir del barco. Pero por desgracia, John Astor no pudo. He aquí una fotografía del auténtico chaleco salvavidas de Madeleine, un pedazo de historia que nos recuerda una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Según testigos presenciales, fue visto por última vez de pie en el ala de estribor del puente, fumando un cigarrillo con Jacques Futrella. Unos 30 minutos después, el insumergible crucero desapareció en el océano, junto con los 500 pasajeros y la tripulación que quedaban a bordo. El cuerpo de John Astor fue recuperado más tarde, el 22 de abril, y fue enterrado en el cementerio Trinity Church de Manhattan, Nueva York. La última fotografía del Titanic a flote. Escarbando en nuestra bolsa de misterios, les presentamos la última fotografía conocida del Titanic a flote. Tomada por un sacerdote jesuita irlandés llamado Francis Brown, esta foto captura un momento congelado en el tiempo antes de que el monumental desastre arruinara lo que podría haber sido una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería marítima. Francis Brown, el sacerdote que tomó la fotografía, se encontraba de viaje de Southampton a Queenstown, Irlanda. Se habría quedado el resto del viaje tras recibir una oferta de billete gratuito de una familia adinerada que se encariñó con él mientras estaba a bordo. Pero el destino quiso que el viaje de Brown se viera interrumpido. Al llegar a Queenstown,
recibió una nota de sus superiores clérigos ordenándole que regresara inmediatamente a su puesto. Esta singular alteración en su programa de viaje acabó salvándole la vida. El 12 de abril de 1912, mientras el enorme crucero navegaba rumbo a Nueva York, Brown tomó esta épica fotografía, como si supiera que sería la última vez que vería el Titanic a flote. 3 días después de tomar esta foto, el megaship estaba en el fondo del océano, en lo que se considera uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. El iceberg que hundió el Titanic. El 12 de abril de 1912, mientras navegaba por el océano Atlántico, el capitán W. Wood, capitán a bordo del buque de pasajeros SS Estonian, tomó esta escalofriante imagen de un enorme iceberg. Se desconoce por qué el iceberg llamó la atención del capitán. Tal vez se debiera a su enorme tamaño. 40 horas después de que se tomara esta imagen, el Titanic colisionó con el iceberg, rompiendo un trozo del mismo y dejando un contorno de pintura roja. Pero, ¿cómo sabemos que se trata exactamente del iceberg que hundió el Titanic y no de otro iceberg flotando en medio del océano? Bueno, tendremos que confiar en la exactitud de la información inscrita en la fotografía por el capitán Wood. Tras avistar el iceberg, el capitán anotó las coordenadas de su ubicación y resultó ser casi la misma que el lugar donde se hundió el Titanic. Además, tras completar su viaje y llegar a Nueva York, el capitán Wood imprimió una copia de la foto y se la envió a su abuelo, junto con una carta en la que se leía: «Te envío una foto del mar, el Estonian corriendo ante un vendaval y el iceberg que hundió el Titanic». También anotó las coordenadas del iceberg en la carta, así que se trataba sin un ápice de duda del mismo iceberg que puso fin a la travesía del Titanic. Esta fotografía, junto con la carta del capitán Wood, se vendieron recientemente en una subasta por unos $15. Fue un golpe de suerte que al capitán se le ocurriera captar el iceberg, sin saber que estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más inolvidables de la historia de la humanidad. Barcos chocan contra una grúa y se estrellan contra contenedores de carga en un puerto de Taiwán. Aquí viene otra grúa. Empieza a parecer que cuando las grúas y los barcos se enzarzan, los resultados son, en el mejor de los casos, desastrosos. Y cuando se ponen realmente mal, rozan lo catastrófico. Y normalmente gana el barco. Así que no debería sorprendernos que el enorme portacontenedores que parece estar teniendo problemas para aparcar en este puerto taiwanés vaya a tener un encontronazo con una grúa cercana. Así es. A pesar de que es completamente inevitable y todo el mundo puede ver exactamente lo que va a pasar, no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo. Eso es lo que hace que estos vídeos sean tan divertidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más disfrutan los espectadores más traviesos? ¿La expectación mientras el barco se desliza ruidosamente por el muelle? ¿O el impacto satisfactorio y el colapso total de la grúa al final? Aquí no se juzga a nadie. Al fin y al cabo, todo el mundo es un poco pervertido. Un portacontenedores atascado provoca un atasco en el canal de Suez. Allá por 2020, cuando todos teníamos poco que hacer salvo navegar por Internet y hacer compras apresuradas y poco meditadas desde nuestras repentinas vidas atadas al sofá, hubo un pequeño incidente en una de las rutas marítimas más importantes del mundo y, Dios mío, ¿causó un buen alboroto? Quiero decir que nadie pudo comprar una silla de jardín ni por amor ni por dinero durante meses, literalmente. Aparte de ser un enorme inconveniente para las ambiciones de descanso en el jardín de muchas personas sin salida al mar, ¿qué estaba pasando realmente en el canal de Suez? Bueno, resulta que toda la ralentización del transporte marítimo, que duró meses, fue causada por un pequeño contenedor de transporte que se las arregló para atascarse diagonalmente a través del canal. Vaya, debió de ser bastante embarazoso. El barco, llamado Ever Given, era un portacontenedores de 5 metros de eslora. Encalló con fuertes vientos y poca visibilidad. Al final, el atasco que se formó tras él en el Mar Rojo provocó un retraso en el transporte marítimo que se dejó sentir en todo el mundo durante meses. Esto nos hace pensar en lo frágil que es realmente la cadena de suministro y en lo mucho que depende la red mundial de unos pocos y estrechos canales de navegación para mantener intactos los suministros. Aunque, en realidad, se puede vivir sin una tumbona, ¿no?
cargueros rusos chocan contra un puente en Corea del Sur. Si no son las grúas las que se interponen, son esos molestos puentes los que aguan la fiesta a todo el mundo. ¿Qué demonios está pasando aquí? A nadie se le escapa que este barco nunca va a caber bajo ese puente. Solo hay que ver su tamaño, y parece bastante probable que el capitán del barco se diera cuenta de ello en algún momento antes de la colisión. Pero a estas alturas, cuando un barco avanza, se necesita algo más que pisar el pedal del freno para que se detenga. Y francamente, un buque de carga masiva a su vez, a cualquier velocidad, no es un picnic tampoco. Existe, por supuesto, la mínima posibilidad de que el capitán no estuviera al 100% en ese momento. Tras el incidente, se le sometió a una prueba de alcoholemia y resultó que había bebido demasiado antes de dirigirse hacia allí. Esto demuestra que las advertencias sobre la falta de juicio pueden tener algo de razón. Va a ser muy difícil explicar cómo sucedió este accidente, eso es seguro. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. El SS Cotopaxi. La misteriosa desaparición del SS Cotopaxi, de 77 metros de eslora, en 1925, provocó especulaciones generalizadas y muchos lo atribuyeron al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, tras 95 años de mitos y representaciones cinematográficas que sugerían la participación de extraterrestres, finalmente se desveló la verdad sobre el destino del buque. El barco, que transportaba carbón con 32 tripulantes a bordo, desapareció durante un viaje rutinario entre Charleston, Carolina del Sur, y La Habana, Cuba. Aunque en un principio se creyó que se había hundido y que posteriormente había sido arrastrado hasta las costas de San Agustín, Florida, la decidida investigación del biólogo marino Barnett descubrió una realidad diferente. Después de 93 años, Barnett y su compañero de buceo redescubrieron los restos del SS Cotopaxi, a 56 kilómetros de la costa de San Agustín, Florida. Al contrario de lo que se creía, el barco no se encontró en el desierto de Gobi, sino en la costa de Florida. Mediante la recuperación de viejos trozos de carbón y la colaboración con un veterano de la construcción naval, Barnett confirmó la identidad del barco. Un análisis más detallado de las coordenadas del barco reveló que, en lugar de encontrarse en el Triángulo de las Bermudas, el SS Cotopaxi murió a solo 32 kilómetros de la costa de San Agustín, víctima de una violenta tormenta. Este descubrimiento puso fin a años de incertidumbre para las familias de los desaparecidos. SS Baichimo. El SS Baichimo, un vapor de carga procedente de Suecia y creado en 1914, se embarcó en un viaje tan fascinante como misterioso. Mientras navegaba por las gélidas aguas de Alaska en 1931, el buque se encontró con una situación escalofriante. Atrapada en el hielo, la tripulación se evacuó hasta que mejoraron las condiciones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al soltarse de sus amarras, el Baichimo se alejó a la deriva, encontrándose finalmente a 116 kilómetros de su posición original. Aunque se recuperó la carga, el barco se consideró inservible y se abandonó de nuevo. En los años siguientes, el Baichimo siguió atormentando la imaginación de quienes se cruzaban en su camino. Apareciendo como una aparición espectral, se deslizaba silenciosamente sobre las olas, sin tripulación ni carga, salvo un montón de pieles en descomposición. Los avistamientos se sucedieron hasta que en marzo de 1962 se confirmó el último. Atrapado de nuevo por el hielo, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, el barco desapareció sin dejar rastro y su destino final quedó envuelto en la incertidumbre. La leyenda del SS Baichimo se ha entretejido en la tradición marítima, inspirando innumerables cuentos y leyendas. Algunos especulan que aún vaga por las aguas árticas a la espera de ser redescubierto. Sus misteriosos viajes son un escalofriante recordatorio de la implacable naturaleza del mar Ártico y encapsulan la esencia de la fantasmagoría marítima y el perdurable encanto de lo desconocido. El viaje inaugural. Esta imagen capta el momento histórico en que el Titanic zarpó, viajando de Southampton, Inglaterra, a Nueva York.
Era el 10 de abril de 1912 y el viaje fue apodado el Especial del Millonario. El propio capitán era conocido como el Capitán Millonario por su popularidad entre los pasajeros adinerados. A bordo del Titanic viajaban numerosas personalidades, como el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim, el periodista británico Willem Thomas Stead e Isidore Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's, junto con su esposa Ida. El viaje parecía abocado al desastre, ya que estuvo a punto de comenzar con una colisión cuando la succión del Titanic hizo que el buque neoyorquino atracado se desviara hacia él. Tras una hora intentando evitar el accidente, el Titanic se puso en marcha. ¿Quién iba a saber cuando se tomó esta foto que todo acabaría en tragedia? La grúa se estrella contra un portacontenedores en el puerto de Vancouver. Es una cosa tras otra con todas estas grúas. Ya es hora de que alguien aprenda a poner orden en esas cosas y deje de dejarlas por ahí, desordenando los muelles y aguando la fiesta en la cubierta de popa. Esta vez, nos encontramos en el puerto de Vancouver, en Canadá, disfrutando de otra calamidad provocada por las grúas. ¿Te diviertes? ¿Realmente te emocionan estas cosas? El accidente afectó a un portacontenedores que estaba atracando en el puerto cuando entró en contacto con la grúa. Y ya sabemos cómo suele acabar esta historia para la grúa, ¿verdad? El brazo de la grúa se desplomó sobre el barco completamente cargado y dejó más de una gran abolladura en la parte superior de varios contenedores, causando algunos daños importantes a la grúa. Sin embargo, se las arregló para permanecer unida al muelle, por lo que es un resultado mejor que la mayoría. Sin embargo, parece que ha sido lo más emocionante que ha ocurrido nunca en Canadá. Y enviaron el helicóptero de noticias para enviar actualizaciones minuto a minuto de ese gran brazo de la grúa descansando en la parte superior de la nave. Realmente emocionante. Graneleros se estrellan contra una mansión histórica en el Bósforo de Estambul. Esto debe escocer un poco. Estas son unas imágenes impactantes de un buque de carga de gran tamaño que parece apuntar a una mansión histórica y chocar contra ella en el Bósforo y Estambul, Turquía. Obviamente, cuando enfrentas un enorme barco a una casa diminuta, sabes quién va a salir vencedor de este cara a cara. Hay que esperar que no hubiera nadie en casa, aunque el buque realmente hizo un número en ese edificio. Por suerte, hay un grupo de fiesteros borrachos en un barco cercano con cámaras en una mano y licor en la otra para que todos podamos ver cómo se desarrolla este lamentable suceso. La versión oficial es que el carguero sufrió un fallo en el timón que le hizo perder el control y chocar contra la mansión del siglo XVIII situada en la orilla. No hubo que lamentar heridos y nos alegrará saber que no se derramó ni una gota de alcohol en el barco durante todo el jaleo. Cargueros chocan contra un puente y los contenedores caen al agua. He aquí una colisión en Rotterdam, Países Bajos, que combina algunas de nuestras meteduras de pata favoritas en el mundo de los barcos en una cápsula de vídeo fácil de digerir. ¡Qué suerte tenemos! Estamos presenciando el glorioso espectáculo de un buque portacontenedores que, en primer lugar, choca contra el puente, luego queda encajado en él y, por último, derrama lenta y patéticamente algunos de sus contenedores en el río. Nunca nos habíamos divertido tanto. ¡Qué alegría tan profunda! El barco permaneció allí encallado el resto del día mientras intentaban recuperar su carga, ahora bastante empapada, despegarlo del puente y volver a ponerlo en marcha. Nadie sabe cómo se las arregló la nave para estrellarse contra el puente rojo brillante, pero probablemente tuvo algo que ver con que alguien se equivocara al hacer las cuentas. Oh, esos molestos números. Son tan tramposos. El naufragio del Edmund Fitzgerald. Mientras que el Titanic ocupa un lugar destacado en la memoria cultural, el Edmund Fitzgerald, un enorme barco eclipsado por su homólogo más famoso, narra un trágico capítulo de la historia marítima. Este buque de más de 300 yardas de eslora, que operó con encomiable eficacia durante 8 años, transportó barcos más pequeños para diversas compañías, ganándose los elogios de sus productores. A pesar de incidentes anteriores, como encallamientos y colisiones, ninguno presagiaba la desaparición del Edmund Fitzgerald. Cargado de pellets de hierro, zarpó de Superior,
Wisconsin, cerca de Duluth, el 9 de noviembre de 1975, con destino a una acería cercana a Detroit. Junto con el SS Arthur Anderson, su destino quedó sellado cuando se encontró con una fuerte tormenta. Al día siguiente, al hundirse en aguas canadienses del lago Superior, a unas 27 de la bahía de Whitefish, la tragedia se cobró la vida de los 29 miembros de la tripulación, sumándose a la tradición de la zona de Whitefish Point, conocida por haberse cobrado la vida de casi 300 embarcaciones. Las especulaciones en torno al accidente inspiraron películas y la balada de Gordon Lightfoot, El naufragio del Edmund Fitzgerald. Los restos del Edmund Fitzgerald fueron descubiertos por primera vez 4 días después por un avión Lockheed P-3 Orion de la Marina estadounidense, y expediciones posteriores arrojaron más luz sobre la tragedia. Antes de continuar, los suscriptores de hoy pueden ver esta foto. Con la costa de Cuba como telón de fondo, se desarrolla una misteriosa historia que se apodera de los corazones de los lugareños en una noche especialmente espeluznante. Emergiendo de la oscuridad, un barco espectral se materializa, desafiando el tiempo tumultuoso con una calma inquietante. Su antiguo rostro despierta curiosidad y miedo a partes iguales, dejando perplejos a todos los que lo presencian. Y con la misma rapidez con la que apareció, se desvanece en la niebla, dejando solo un rastro de preguntas sin respuesta. Pero aquí es donde la trama se complica. Al ahondar en los archivos de las leyendas locales, surge una sorprendente revelación. Exactamente 4 siglos antes, un navío zarpó de las costas cubanas para no volver a ser visto. ¿Podría ser esta etérea aparición la reencarnación fantasmal de aquel malhadado viaje que regresa para rememorar su aniversario en un espectáculo escalofriante? Comparta sus ideas y especulaciones a continuación. Reconstruyamos este enigma en comunidad. Naufragio perfectamente conservado hallado en el lago Superior. En la tranquila noche de mayo de 1884, los tripulantes a bordo del JS Severns, un carguero de 40 metros, descargaron diligentemente alimentos y suministros en el pequeño puerto de Michigan, situado al noreste de la costa del lago Superior. Este puerto servía de lugar designado para las mercancías y suministros de la Canadian Pacific Railways. Una vez finalizada la tarea, la tripulación volvió a embarcar, lista para zarpar. Sin embargo, su viaje se interrumpió bruscamente cuando el buque chocó contra una roca sumergida, abriendo un agujero considerable en su casco. A pesar de la grave situación, los 15 miembros de la tripulación y los 45 pasajeros lograron salir sanos y salvos. Cuando el barco empezó a hundirse lentamente en las profundidades, el destino del Jazz Severns parecía sellado hasta que otro equipo tropezó con el buque más tarde ese mismo año, aparentemente intacto en el fondo del lago. No fue hasta muchos años después cuando el investigador Fountain confirmó que el pecio era el JS Severns. Utilizando una innovadora tecnología de sonar, los buzos pudieron localizar y explorar los restos. Sus hallazgos revelaron que el barco se había hundido sin problemas en condiciones meteorológicas tranquilas, siendo la inundación la única causa de su desaparición. Contrariamente a lo que se especulaba, ninguna tormenta violenta había contribuido a su hundimiento, lo que explicaba por qué el barco permanecía notablemente intacto cuando fue descubierto. Naufragio del MV Kaptayanis. En un angustioso giro de los acontecimientos, un buque griego que transportaba azúcar se encontró luchando contra una feroz tormenta mientras esperaba su descarga en el muelle James Watt de Greenock. Al intensificarse los vientos, el buque empezó a ir a la deriva, arrastrando el ancla tras de sí. A pesar de los esfuerzos por alejarse, el destino intervino y el buque colisionó con las tensas cadenas del ancla de un petrolero BP cercano, el British Light. El impacto rompió el casco del buque por debajo de la línea de flotación, provocando una avalancha de agua. Con la situación cada vez más grave, el capitán del buque, el Kaptayanis, tomó la difícil decisión de vararlo en aguas poco profundas para evitar que se hundiera por completo. Con la ayuda de otras embarcaciones, la tripulación y la carga pudieron ser evacuadas antes de que el buque se posara sobre su costado, donde permanece hasta hoy. Desde su fatídico hundimiento en 1974,
el Kaptayanis se ha convertido en un elemento permanente de las aguas, sirviendo de hábitat para aves y otros animales salvajes. A pesar de su trágico final, el barco descansa ahora en paz, un testimonio de la resistencia de la naturaleza en medio de las mareas siempre cambiantes del mar. Botes salvavidas del Titanic. Un momento. Lo que estamos a punto de entrar podría ser un poco controvertido. Una pregunta rápida. ¿Qué pasa cuando eliges la estética por encima de la seguridad y la practicidad? Así es. Tienes un gran desastre como el Titanic. Para un crucero tan masivo y revolucionario como el Titanic, se prestó tan poca atención a la seguridad y protección de los pasajeros en caso de desastre, eligiendo un diseño estéticamente agradable en lugar de la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Los diseñadores incorporaron tan pocos botes salvavidas como pudieron para que el barco pudiera parecer más atractivo al público sin estar abarrotado de botes salvavidas por todos lados. Pero esto no es sorprendente, porque los diseñadores del Titanic creían que no necesitarían protocolos de seguridad ni procedimientos de emergencia, al menos no en serio. Después de todo, el barco se construyó con características avanzadas que lo hacían literalmente insumergible. Los ingenieros creían que habían equipado el barco para afrontar el peor de los escenarios y seguir resistiendo, por lo que no había necesidad de prepararse para lo peor. Esto dio lugar a muchos actos de negligencia, uno de los cuales fue el error fatal de no equipar el barco con un número adecuado de botes salvavidas. Oiga esto. Los ingenieros que construyeron el Titanic creían que el Megaship era un bote salvavidas por sí mismo. Estaba construido para soportar cualquier daño sin hundirse. Pero seguramente no previeron que su mayor creación chocaría con un enorme bloque de hielo flotante en medio de la nada. Según la normativa moderna, el número de botes salvavidas de un barco debe ser suficiente para albergar al 125% del número de pasajeros y tripulantes a bordo. Pero en aquella época, la normativa marítima era todavía un poco relajada. Esto es lo más loco de todo. El Titanic tenía 20 botes salvavidas a bordo y en total se suponía que eran suficientes para rescatar a 1.178 personas. Pero en total, solo 706 personas lograron salir con vida del Titanic. Entonces, ¿por qué hubo tanto desprecio por las vidas mientras se desarrollaba este dramático acontecimiento? Hay muchas capas en esta historia, muchas de las cuales han sido empañadas por la interpretación sensacionalista de los acontecimientos que tuvieron lugar ese día. Verán, testigos presenciales informan de que en el Titanic había un caso extremo de mala gestión, incluso antes del desastre. Tanto el capitán como el resto de la tripulación ignoraron signos vitales que podrían haber salvado la vida de tantas personas sin ninguna razón justificable. De los 20 botes salvavidas con los que estaba equipado el Titanic, solo se utilizaron 18, y el extraño decreto emitido para que las mujeres y los niños fueran rescatados primero, que se cumplió a rajatabla, provocó la muerte de tantos hombres. Muchos de los botes salvavidas se bajaron medio llenos cuando aún quedaban espacios en los que cabían un par de hombres. Pero debido a las normas establecidas, se les dejó perecer. Pero esta no fue la única razón por la que los botes salvavidas se dejaron a medio llenar. La tripulación, temerosa de que los botes salvavidas se abombaran por el gran peso, se negaba a dejar subir a nadie más en cuanto evaluaba que su capacidad era la máxima óptima. Aunque estos botes salvavidas se convirtieron en un salvavidas que redujo en gran número el número de víctimas del Titanic. Muchos hombres sufrieron muertes evitables en el crucero que podrían haberse evitado si se hubieran establecido normas de seguridad y protocolos de catástrofe adecuados. Solo podemos preguntarnos cuántas vidas podrían haberse salvado si las cosas se hubieran hecho solo un poco diferentes. Portacontenedores choca contra una grúa. Los muelles y las rutas marítimas del mundo son un lugar peligroso. Siempre hay trampas explosivas e incidentes de conducción claramente peligrosos a la vuelta de cada esquina. Pero en este caso, el enorme buque portacontenedores no tomó ninguna curva, sino que se dirigió directamente hacia el muelle y la grúa que se encontraba en él. Este peligroso accidente se produjo en el puerto de Busan, en Corea del Sur,
cuando un gran portacontenedores pareció perder el rumbo y empezó a dirigir su velocidad en una inevitable y potencialmente mortal línea de abeja hacia el muelle. No es algo que nadie quiera ver, eso seguro, pero si estás sentado en una grúa, lo más probable es que sea un poco alarmante. La grúa fue la principal víctima de la colisión, y el gruista, que al parecer estaba dentro, tuvo suerte de salir ileso. Si tenemos en cuenta la cantidad de barcos que circulan por las rutas marítimas, es sorprendente que no haya constantes golpes y rasguños por todas partes, por no hablar de choques frontales como este. Es complicado gobernar un barco. Hay que conocer bien el barco. Buque de carga pierde más de 1.800 contenedores en una tormenta en el Pacífico. A finales de 2020, el portacontenedores japonés One Apis cometió un error garrafal cuando, durante una gran tormenta, perdió accidentalmente un cargamento masivo, la segunda mayor pérdida de carga jamás registrada en la historia del transporte marítimo. Eso ya es mucho decir. Durante el incidente, el buque perdió un gigantesco total de 1.816 contenedores de su carga, mientras una violenta tormenta se desencadenaba a su alrededor en el Océano Pacífico. Es un número enorme de contenedores perdidos en un solo momento, y nos hace preguntarnos hasta qué punto están bien sujetos a los buques en cuestión. ¿Están simplemente cayendo de los lados de los barcos por todo el espectáculo? Bueno, en realidad, de los 226 millones de contenedores que se embarcan en todo el mundo cada año, alrededor de 1.000 de ellos terminan perdiéndose como porcentaje. Es algo minúsculo, incluso una gota en el océano. Pero significa que el contenido de esas enormes cajas del tamaño de un camión puede estar flotando por ahí a la deriva. El lanzamiento de un barco casi aplasta a un trabajador en los Países Bajos. Bueno, afortunadamente, este es un lanzamiento de un barco que salió bien y solo estuvo a punto de salir terriblemente mal. Pero fue un momento espeluznante, eso seguro. El carguero de 90 metros de eslora llamado Tasman fue botado en un astillero de la ciudad holandesa de Hoogazand en febrero de 2019. El enorme buque estaba sobre el bastidor mientras los trabajadores del muelle tiraban de la maquinaria correcta para permitir que se deslizara por las vías y luego hiciera su aparición en el agua. Mucha gente se había reunido para ver, como es habitual con el lanzamiento de un barco. También es muy divertido, ya que estos grandes barcos son todo un espectáculo para el público. Y cuando los trabajadores del muelle empezaron a retirar las cuerdas y el barco empezó a tambalearse antes de la botadura, un trabajador se encontró en una situación realmente precaria justo debajo del barco de 3.000 toneladas que se deslizaba. Sus rápidos reflejos le permitieron salir rodando y evitar por poco ser aplastado. Casi se puede oír a toda la multitud colectivamente barco en sí. Naufragio en el siglo XIX. Los barcos abandonados a menudo salen a la superficie de forma inesperada, dada la inmensidad de los océanos. Tomemos, por ejemplo, un incidente ocurrido en 2019, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica planeaba realizar pruebas especializadas en el Golfo de México con drones submarinos. Imagina su sorpresa cuando, en medio de su exploración submarina, tropezaron con un naufragio que data del siglo XIX. Este descubrimiento inesperado provocó un cambio inmediato en las operaciones, ya que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reorientó rápidamente su enfoque para investigar el histórico naufragio. Aprovechando el poder de la tecnología de telepresencia, movilizaron rápidamente a arqueólogos marinos de todo el país. A través de un aluvión de llamadas telefónicas y correos electrónicos, los expertos sintonizaron las transmisiones de vídeo en directo desde el fondo marino, uniéndose virtualmente a la inmersión en tiempo real. El buque hundido, de más de 30 metros de eslora, presentaba una notable composición de materiales y ofrecía una tentadora visión de la historia marítima. HMS Resolute. En 1854, el crucero de la Marina Real Británica HMS Resolute fue hallado abandonado y a la deriva frente a la costa de la isla de Baffin, en el Ártico canadiense. Enviado en busca de la expedición perdida de Sir John Franklin, tuvo un destino trágico, similar al del propio Franklin. Atrapado en el hielo y abandonado por su tripulación,
el descubrimiento del barco en 1855 causó escalofríos a quienes se toparon con él. Congelado en el tiempo, en el camarote del capitán había una tetera, una Biblia, vasos de licor y una bandera británica sobre la silla del capitán Kellett. A pesar de lo inquietante de la escena, el HMS Resolute fue rescatado y retirado del servicio en 1879. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Sus maderos se utilizaron para construir el escritorio del Resolute, un mueble emblemático del despacho oval desde el siglo XIX. Fabricado con la madera del barco, simboliza la duradera amistad entre Estados Unidos y el rey SS Mageno. Entre 1905 y 1935, el SS Mageno fue un orgulloso transatlántico, estacionado en Nueva Zelanda. Con un formidable peso de 5.000 toneladas, tenía capacidad para 420 pasajeros y una velocidad máxima de 17,5 nudos. Con comodidades modernas como electricidad y dispositivos de seguridad avanzados, el SS Mageno marcó la pauta de los viajes de lujo de su época. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el SS Mageno fue requisado para el servicio militar. Transformado en un buque hospital con 8 salas y 2 quirófanos, desempeñó un papel vital en la prestación de ayuda médica durante la campaña de Galípoli y más tarde en el Canal de la Mancha para el frente occidental. Tras la guerra, el SS Mageno reanudó sus operaciones comerciales, surcando aguas neozelandesas hasta su retirada en 1935. Vendido a un astillero de desguaces japonés, emprendió un último viaje, remolcado por otro buque. Sin embargo, el destino intervino. Atrapado por un ciclón, el SS Mageno se separó de su remolcador y quedó a la deriva en el océano. 3 días más tarde, fue descubierto en la costa de la isla de Fraser, Australia. Los intentos de salvamento resultaron infructuosos. Despojado de sus accesorios, el SS Mageno permaneció varado en la orilla, testigo mudo de su propia desaparición. A pesar de los intentos de encontrar un comprador, nadie dio un paso al frente, dejando que el otrora gran transatlántico se deteriorara lentamente. Un conmovedor recordatorio de su ilustre pasado y del despiadado poder de la naturaleza. Fuego en el casco. Prepárate para esta parte de la historia del Titanic, que a menudo es pasada por alto por los medios de comunicación. Aunque el megaship fue definitivamente destruido debido a su colisión con un iceberg, hubo otro desastre interno que podría haber jugado un papel muy importante en la desaparición final de la nave. Durante una investigación sobre los sucesos del Titanic, un periodista irlandés llamado Senan Maloney descubrió varias fotografías que relataban la construcción del barco y los preparativos de su viaje inaugural. Estas fotografías fueron tomadas por el ingeniero jefe de Harland & Wolff, la empresa que construyó el Titanic. Observando detenidamente una de las fotos, Mr. Mullaney descubrió una marca negra diagonal de 9 metros de largo en la parte delantera de estribor del casco. Investigaciones posteriores revelaron que el incendio se debió probablemente a un fuego en una carbonera del barco. Se cree que el fuego dañó la pared de acero del casco, haciéndolo más vulnerable a los daños. Pero hay un giro extraño. Según los informes, durante la investigación oficial británica del siniestro en 1912, se mencionó el incendio, pero el juez, que al parecer simpatizaba con los intereses navieros, restó importancia a las reclamaciones. Según Mr. Mullaney, los propietarios del barco conocían los daños causados por el incendio y los peligros que entrañaba, pero optaron por seguir adelante con el viaje, colocando el barco de tal manera que los pasajeros no se percataran de los daños que había sufrido. ¿Fue el hundimiento del Titanic una catástrofe evitable o fue el destino? Por desgracia, nunca lo sabremos. Los chalecos salvavidas del Titanic. Una cosa que fue definitivamente suficiente en el Titanic fue el suministro de chalecos salvavidas. Todo el mundo tenía uno. Estos chalecos estaban hechos de lona y corcho, y aunque el diseño era genial, se quedaba corto para los estándares de hoy en día. Pero no importa, porque esto fue en 1912.
Después de todo, estos chalecos salvavidas se convirtieron en la gracia salvadora de mucha gente tras la tragedia, aunque también provocaron indirectamente la muerte de bastantes personas. Pero, ¿cómo? Espere, ya hablaremos de ello. A medida que el gigantesco Titanic se acercaba a su final definitivo, muchos de los pasajeros renunciaron a la esperanza de unirse a los botes salvavidas y en su lugar recurrieron a saltar desde las alturas del barco directamente al océano con la esperanza de que los chalecos salvavidas les ayudaran a mantenerse con vida, al menos hasta que llegara más ayuda. Desgraciadamente, muchos de los que saltaron quedaron inconscientes en cuanto tocaron el agua, lo que les costó la vida. Sin embargo, los chalecos salvavidas desempeñaron un papel fundamental en las labores de rescate. Gracias a ellos, muchos pasajeros se salvaron de morir antes de ser recogidos por los rescatadores. La historia de Miss Insubmergible. Vamos a divergir un poco al relatar las épicas historias de Violet Jessop, también conocida como Miss Insubmergible. Esta enfermera formó parte de los pasajeros que lograron salir con vida del Titanic, pero esta historia tiene una parte espeluznante. También se dice que la señorita Jessop iba en el RMS Olympic cuando chocó y se hundió el HMS Hawke el 20 de septiembre de 1911. Pero eso no es todo. Esta afortunada dama también iba a bordo del malogrado Britannic, que se hundió tras chocar con una mina el 21 de noviembre de 1916. Sorprendentemente, Violet Jessop sobrevivió a todos estos incidentes y finalmente murió de un fallo cardíaco a la madura edad de 86 años. Otro personaje de este tipo fue Arthur John Priest, bombero del Titanic y parte de la tripulación que sobrevivió al accidente. También sobrevivió a bordo del RMS Olympic durante el desastre de 1911 y también estaba a bordo del Britannic cuando se hundió en 1916. Pero sobrevivió a todos ellos. Priest también sobrevivió a otros desastres, como las pérdidas del Alcantara y el Donegal en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Priest se vio obligado a retirarse del mar porque nadie estaba dispuesto a navegar con él. Murió de neumonía a los 50 años. ¿Es posible que todos estos acontecimientos estuvieran interrelacionados o fue todo una coincidencia? Esta historia sigue envuelta en el misterio. Crucero de nueva construcción ha chocado contra un puente en el este de China. Ahora, esto es simplemente vergonzoso. Una de las grandes reglas a la hora de conducir tu flamante barco es asegurarte de que va a caber donde sea que estés tratando de ponerlo. Así que esta metedura de pata sin duda hizo que algunas personas lucieran una tez roja bastante llamativa. El flamante crucero Pearl número 7 no tardó en descubrir que tal vez no tuviera toda la suerte que implica su número. Nada más zarpar, el nuevo y reluciente navío se encontró con un problema bastante público cuando el capitán consiguió dirigir el barco hacia un puente. ¡Auch! 2 de las chimeneas fueron aplastadas sin contemplaciones y el barco se abolló un poco en el proceso. Ya es bastante malo chocar con tu viejo camión contra el infame puente de 11 pies y 8 de Carolina del Norte, ya sabes, el que despega las tapas de los camiones como si fueran latas de sardinas. Pero si vas en un crucero de $44 millones, más vale que tengas una buena excusa. Afortunadamente, nadie resultó herido y ni siquiera el tráfico del puente pareció darse cuenta. Esto dice mucho más de la integridad estructural del puente que de la navegación de los capitanes, aunque temores suscitados antes del vuelco de un yate de $10 millones. A veces estas cosas salen terriblemente mal, mucho peor que una celebridad local salpicada. Esta lancha se fue completamente al garete, y en un barco que no está en una posición deseable. En 2014, un lujoso yate de $10 millones iba a ser botado y estaba listo para salir. El champán había sido debidamente aplastado en su lado, los aplausos habían comenzado y el buque estaba siendo bajado lentamente por una rampa hacia el puerto. Pero resulta que este método de botadura no es el mejor. De hecho, al director del proyecto original le preocupaba que el alto perfil del yate lo hiciera demasiado inestable durante su botadura.
así que no debería haber sido una sorpresa que el barco volcara lenta e inevitablemente nada más botarlo. El equipo trabajó toda la tarde y, al parecer, consiguió enderezar la embarcación tras sus torpes comienzos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Enormes barcos de 13 pisos se estrellan en el puerto de Ritchie Newport. Cuando navegas en un galeón de 40 metros gran barco, y no debes olvidarlo. A todos nos ha pasado. Domingo por la mañana en el puerto de Newport, en Rhode Island. Estás un poco confuso por las travesuras de la noche anterior y no estás prestando toda tu atención a la tarea de gobernar el barco. Es fácil, pero el problema es que tu galeón es un barco enorme y si tienes problemas para aparcarlo en paralelo, puedes pasar fácilmente de un momento de cara roja a un choque múltiple de 4 barcos, lo que hará mella tanto en tu cartera como en tu viejo y elegante barco. El SSW Oliver Hazard Parry, de nombre algo irónico, era el barco en cuestión. Parecía estar luchando con una combinación de condiciones de viento, un poco de cuerda y una situación del motor junto con una falta general de sentido común. Está claro que no hay sitio para todos estos barcos en un mismo lugar. ¿Se trata de una batalla por el mejor aparcamiento junto a la sede del club? ¿O tal vez es solo una venganza en barco a causa de un comentario grosero sobre la elección de los zapatos de cubierta de alguien? Ya sabes lo fácil que es que estas cosas se te vayan de las manos, ¿verdad? Barco de madera subterráneo. Imagínese que se embarca en una excavación rutinaria alrededor de su casa o de un edificio antaño emblemático, esperando descubrir reliquias del pasado. Sin embargo, lo que desentierra supera la imaginación. Un barco completamente intacto enterrado bajo el antiguo World Trade Center. No se trata de un relato de ficción, sino de una extraordinaria historia real que se desarrolló durante la construcción de un World Trade Center. Tras los trágicos sucesos del 11S, cuando los equipos de construcción excavaban para reforzar los cimientos del edificio, se toparon con un barco de madera cuyas vigas se remontaban a 1773. Este barco, fabricado con madera procedente de antiguos bosques del sur de Pensilvania, tenía una historia incomprensible. ¿Cómo acabó esta reliquia de siglos pasados sepultada bajo un rascacielos moderno? Se cree que décadas después de su construcción, el barco fue abandonado en un bullicioso puerto. Con el tiempo, el puerto se transformó en un vertedero, víctima de la expansión urbana de Nueva York. Finalmente, el World Trade Center se erigió sobre este barco olvidado, sellando su destino bajo capas de hormigón y acero. El København. El København, un majestuoso barco danés de 5 mástiles, era un testimonio de la destreza de la ingeniería marítima. Construido por Ramajan Ferguson en Leith, Escocia, por encargo de la Compañía Danesa de Asia Oriental, sirvió como buque escuela y simbolizaba la excelencia marítima. Una vez terminado en 1921, con 131 metros de eslora y 119 metros de cubierta, el København tenía una capacidad de 5.200 toneladas, lo que lo convertía en el velero más grande del mundo en aquella época. Sus 5 altísimos mástiles, que alcanzaban los 60 metros sobre la quilla, soportaban una vasta superficie bélica de 5.200 metros cuadrados. Su proa estaba adornada por un impresionante mascarón de proa que representaba al obispo Absalón, equipado con modernas instalaciones como un motor diésel auxiliar, un transmisor inalámbrico, alumbrado eléctrico y 2 motores Bollinger para la bomba de lastre. El København era una maravilla de su época. Su tripulación, compuesta por un maestro de escuela, un médico, oficiales y cadetes en prácticas, compartía el objetivo común de la excelencia marinera. Sin embargo, el 21 de diciembre de 1928, el København desapareció durante un viaje de Buenos Aires a Australia. A pesar de las intensas labores de búsqueda y de varias especulaciones, entre las que se incluían encuentros con condiciones meteorológicas extremas o arrecifes inexplorados, el barco y su tripulación nunca fueron encontrados. El misterio que rodea la desaparición del København sigue cautivando a los aficionados al mar de todo el mundo. Aunque han surgido numerosas teorías, el destino del buque y de su valiente tripulación sigue siendo desconocido,
perpetuando el encanto de los mares, los misterios y el enigmático legado del Copenhagen. USS Fenakite. Conozca al USS Fenakite, un buque con un nombre tan peculiar como su historia. Originalmente utilizado como yate, este buque dio un giro inesperado cuando fue adquirido por la Marina estadounidense para prestar servicio tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Todo un cambio con respecto a sus tranquilos comienzos, ¿no le parece? Pero las sorpresas no acaban aquí. El USS Fenakite sufrió una serie de cambios de nombre y transformaciones, e incluso llegó a ser propiedad nada menos que del mismísimo Thomas Edison, todo ello para desarrollar contramedidas contra los submarinos alemanes. Todo un viaje ecléctico. Tras años de servicio, el USS Fenakite cayó en manos de Robert Miller, que lo adquirió por una ganga. En aquellos días, con notable eficacia, Miller lo transformó de nuevo en un yate en solo 10 días. Disfrutó de algunos viajes con él antes de acabarlo amarrando en Taylor Creek, cerca de su propiedad. Aquí es donde la trama se complica. En lugar de seguir invirtiendo en su mantenimiento, Miller optó por abandonarlo a su suerte y dejar que sucumbiera a los estragos del tiempo. Así, el USS Fenakite pasó de ser una nave con un propósito a convertirse en un inquietante espectro del abandono. Con el tiempo, la naturaleza reclamó su territorio y el barco abandonado se convirtió en una curiosa atracción, ganándose el apodo de barco fantasma. Y así tenemos una historia de barcos fantasma como ninguna otra, en la que los giros inesperados rivalizan incluso con las leyendas más espeluznantes. El hombre al volante, el capitán Edward John Smith. Agárrense fuerte porque esto que viene podría impactarles. Al timón de los asuntos del Titanic en el fatídico día estaba el capitán Edward John Smith, un hombre que había acumulado más de 40 años de experiencia en navegación sin ningún accidente. Pero aquí estaba, a punto de manejar uno de los peores desastres marítimos de la historia. No hace falta decir que hizo un trabajo terrible. Hay muchos misterios en torno a esta épica historia, especialmente en lo que se refiere al capitán al mando. Preste atención para no perderse nada. El primero fue la actitud displicente con la que se tomó la noticia de que el Titanic había chocado con algo que había asestado un fuerte golpe en el costado del barco. El cuarto oficial Joseph G. Boxhall, que fue el primero en informar de la evaluación de los daños, restó importancia a la magnitud de los mismos, ya que informó de que no había encontrado daños, pero sí algún atisbo de esperanza. El capitán había desaparecido cuando Thomas Andrews, el diseñador jefe del Titanic, informó de que el barco había recibido un golpe tan fuerte que 16 de los compartimentos estancos que hacían insumergible al megabuque habían hecho agua, lo que significaba que el barco se iba a hundir definitivamente. Tras comprobar los daños y darse cuenta de que el barco se hundía, el capitán Smith ordenó que se destaparan inmediatamente los botes salvavidas. Pero aquí está lo chocante. Esta orden no se cumplió hasta 40 minutos después, porque Smith aún no había dado la orden de comenzar la carga y bajada de los botes salvavidas. Así que se perdió un tiempo precioso. Pero cuando el caos alcanzaba su punto álgido, el capitán Edward J. Smith parecía haberse esfumado misteriosamente. Nadie sabía a dónde había ido ni por qué parecía haber abandonado el barco. Aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. Aunque varios relatos informaron de que el capitán no aparecía por ninguna parte, otros testigos oculares afirmaron que se le había visto rescatando a los pasajeros. Un loco testigo afirmó incluso haber visto al capitán saltar del barco con un bebé tiernamente acunado en sus brazos. Se dice que nadó hasta un bote salvavidas cercano, entregó al bebé y nadó de vuelta al Titanic mientras pronunciaba las escalofriantes palabras finales: «Seguiré al barco». Pero nunca se encontró el cuerpo de Smith, lo que llevó a especular con la posibilidad de que hubiera abandonado el buque y salvado su propia vida. Un hombre llamado Peter Prile llegó a afirmar haberse encontrado con él en Baltimore en julio de 1912, no una, sino 2 veces. Teniendo en cuenta que Peter Prile no era un ciudadano corriente, sino un respetado hombre de negocios poco dado a cuentos o alucinaciones, se cree que su historia puede ser cierta. Pero hay más.
Smith también fue acusado de ignorar las advertencias vitales de los peligros que acechaban en las aguas que tenía por delante, que le habían transmitido otros barcos que habían atravesado los escarpados terrenos del Océano Atlántico y avistado el iceberg antes de que el Titanic encontrara su desafortunado destino. Pero el capitán ignoró todas las señales de advertencia. ¿Fue el capitán Edward Holt Smith un héroe o un villano? Bueno, eso se lo dejamos a usted para que lo decida. La banda que tocó hasta la muerte. ¿Están listos para otra escalofriante historia del desastre del Titanic? Esta puede ser un poco diferente de todo lo que has visto hasta ahora en este vídeo, así que presta mucha atención. En la historia del Titanic hubo muchos héroes anónimos, pero el más famoso de todos ellos fue la banda de música del crucero. Se sabe que esta orquesta de 8 músicos siguió interpretando melodías incluso cuando el Titanic se dirigía a su inminente perdición. Estos 8 músicos viajaban como pasajeros de segunda clase y en un principio se encargaron de tocar durante la hora del té, los servicios dominicales, los conciertos después de cenar y mucho más. Pero en cuanto el barco chocó contra el iceberg, la banda recurrió a tocar música relajante para tranquilizar a los pasajeros. Dirigida por Wallace Hartley, la banda se reunió en el salón de primera clase para tocar, y más tarde se trasladaron a la mitad delantera de la cubierta, donde siguieron tocando hasta que el barco se hundió. Su historia sigue siendo uno de los relatos más cautivadores del desastroso suceso, con las últimas notas de Nearer, My God, To Thee resonando en la noche. El megaship se rindió a las garras del poderoso océano, y junto con él, la banda de 8 hombres y varios otros pasajeros y tripulación. Hoy se recuerda a estos hombres por sus actos heroicos y su calma, incluso en medio de los problemas. Esta es la parte interesante. Estos músicos no tocaban porque vieran un rayo de esperanza. No, sabían con certeza que el barco iba a hundirse y que ellos se hundirían con él. Por eso decidieron hacer que sus últimos momentos fueran lo más épicos posible, tocando música para calmar las almas de todos los que estaban atrapados en el barco condenado. Hoy los recordamos por sus actos heroicos y decimos sus nombres mientras les agradecemos su inmensa valentía. William Brayley tenía 24 años y tocaba el piano. Roger Bricu, 20 años, y tocaba el violonchelo. John Clark, 28 años. El bajista Jock Hume, 21 años, y tocaba el violín. George Creans, 23 años. El violinista Percy Taylor tenía 40 años y tocaba el violonchelo. John Wesley Woodward tenía 32 y también tocaba el violonchelo. Por último, el responsable, Wallace Hartley, tenía 33 años, era el director de la banda y tocaba el violín. Por favor, deje un comentario para presentar sus respetos a estos músicos heroicos. Ingenieros heroicos. Sumérjase en esta épica historia de valentía protagonizada por los ingenieros a bordo del Titanic. Este grupo de personas altamente cualificadas eran los miembros mejor pagados de la tripulación y por buenas razones. Eran los responsables de que todo funcionara. Los generadores, los motores y el equipo mecánico del Titanic estaban bajo el control de los ingenieros y fue en parte gracias a ellos que tantas personas pudieron salir con vida de la catástrofe. Antes de que el barco se hundiera, todo el mundo estaba de buen humor, ocupándose de sus asuntos. Pero cuando las cosas dieron un giro dramático, todos pasaron al modo de emergencia cuando el barco chocó contra el iceberg, y era obvio que ese sería el final del Behemoth. Los valientes ingenieros se enzarzaron en una batalla perdida mientras intentaban mantener el barco a flote el mayor tiempo posible. Se podía sentir la tensión en el aire mientras algunos de estos ingenieros intentaban hacer funcionar las bombas del compartimento de proa. Mientras algunos trataban de mantener el vapor en las salas de calderas para evitar una explosión al entrar en contacto con el agua, otros se esforzaban por mantener en funcionamiento los generadores para conservar la energía y la luz en todo el Titanic. Escucha esto. Hasta 2 minutos antes de que el barco se hundiera, todos los sistemas electrónicos siguieron funcionando. Gracias a los valientes esfuerzos de estos ingenieros, se cree que sus heroicas acciones mantuvieron el barco a flote durante 1 hora más, tiempo suficiente para que se lanzaran casi todos los botes salvavidas. Muchos de los ingenieros lograron salir con vida y algunos fueron rescatados por buques como el Carpathia, que llegó 2 horas después de que el barco se hubiera hundido.
Desgraciadamente, 244 miembros de este equipo de ingenieros, formado por 2 caldereros, 176 bomberos, 73 cortadores de carbón, 33 engrasadores, 8 electricistas y 6 camareros, perdieron la vida en la tragedia. El maquinista jefe era un hombre llamado Joseph Bell, y su lápida permanece en Farlem, cerca de Brampton, Cumbria. También se erigió un monumento a los maquinistas del Titanic en Southampton, de donde procedían muchos de ellos. Hoy los recordamos y les rendimos homenaje por su valentía. Buque de carga se estrelló en la orilla del río Huangpu, Shanghái. Ya sabes cómo va. Estás dando un agradable paseo nocturno junto al agua, viendo a los niños corretear en patinete, disfrutando de la cálida noche de verano, cuando de repente un barco enorme se estrella contra la orilla. Es algo normal. Este barco de carga fue captado por las cámaras cuando se estrellaba contra el río Huangpu, en Shanghái, al parecer después de haber tenido un encontronazo con otra embarcación. Es una racha de mala suerte, ¿no? Tras la primera colisión, la embarcación se desvió hacia la orilla, donde finalmente terminó con estrépito y se detuvo destructivamente encajada en el lateral del muelle. Afortunadamente, nadie resultó herido ni en el barco ni en la orilla. Y ahí está una y otra vez. Al menos se puede ver desde un par de ángulos. El carguero se estrelló y hundió la grúa en China. ¡Oh, caramba! Otra grúa no, calamidad. Bueno, resulta que si conduces tu gigantesco portacontenedores contra un muelle, entonces sí, puedes crear un espectáculo de barcos de proporciones épicas. Ese enorme y viejo barco golpea el muelle, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa con toda la maquinaria pesada que hay por ahí desatendida en el muelle? Pues sí, una vez más, el barco gana. Esa maldita grúa enorme está acabada, al igual que todo lo demás que podría haber estado abarrotando la tierra firme antes de que este barco llegara para realizar un valioso experimento científico para el bien de la humanidad. Y menos mal que lo hicieron. Ahora sabemos a ciencia cierta lo que ocurrirá si un buque portacontenedores se estrella contra un puerto. Así que es un alivio para todos nosotros, ¿no? 2 barcos chocan de frente en el canal Welland de Ontario. Oh, vamos. Seguramente se trata de un error de novato. Espera a que te enteres de esto. Yo tampoco podía creerlo. 2 barcos parecían estar viajando en direcciones opuestas, direcciones en el mismo lado del canal Welland en Ontario, Canadá. En serio, no soy un experto, pero esto debe ser lo primero que se aprende en la escuela de barcos. Y si no es así, entonces tal vez necesitan echar un vistazo a los planes de estudio. En cualquier caso, la peligrosa colisión frontal fue captada por la cámara para que los afortunados pudieran disfrutar del lento e inevitable choque de los 2 barcos. Es un poco raro ver estos choques tan lentos, ¿verdad? Chocan entre sí en medio del canal de navegación y luego parecen discutir sobre cuál de los 2 va a ganar la justa. Al final, ambos se empujan sin ceremonias hasta la orilla del canal y se detienen con una extraña expresión de vergüenza en sus rostros. Los barcos tienen cara, lo prometo. No discutas conmigo. El SS Oregón. Prepárese para otra historia de desgracias marítimas. La historia del SS Oregón. Considerado en su día el transatlántico más rápido del Atlántico, este buque era sinónimo de velocidad y fiabilidad. Sin embargo, la tragedia se cebó con él cuando colisionó con otro barco cuya identidad sigue rodeada de misterio. Tras la colisión, el capitán y la tripulación se enfrentaron a una situación desesperada, ya que el agua inundó el buque siniestrado. A pesar de los valientes esfuerzos por contener la corriente, sus intentos resultaron inútiles. Sin otro recurso, el capitán tomó la difícil decisión de abandonar el barco. Milagrosamente, otro buque acudió en su ayuda, asegurando el rescate seguro de todos los pasajeros y la tripulación. Aunque el SS Oregon tuvo un final prematuro en el fondo del mar, su legado perdura como un popular lugar de buceo en Long Island Sound, donde los buceadores pueden explorar los restos y echar un vistazo a sus componentes más grandes, como el motor, que todavía son testigos de la trágica desaparición del barco. Aunque su viaje terminó en desastre, el SS Oregon
sirve de conmovedor recordatorio de los peligros del mar y de la resistencia de quienes lo surcan. El barco fantasma de las costas de Myanmar. Las autoridades locales han resuelto el misterio que rodea al barco fantasma hallado frente a las costas de la región de Yangon, en Myanmar. Tras una rápida investigación llevada a cabo por funcionarios de Myanmar y personal de la Marina, se ha desvelado la verdad sobre el destino del buque Samratulangi PB 1600. Se supo que el portacontenedores de gran tamaño, desgastado por el tiempo y abandonado, había sido remolcado por un remolcador con destino a una instalación de desguace de buques en Bangladesh. Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas obligaron a la tripulación a abandonar el barco durante el trayecto. Al encallar en una playa, las autoridades y el personal de la Marina subieron a bordo en busca de pistas. La visión de un barco tan grande, sin tripulación ni carga, desconcertó tanto a la policía como a los observadores. Sin embargo, la revelación de su destino aclaró su viaje y por qué había quedado a la deriva frente a la costa de Myanmar. Aunque la repentina aparición del barco provocó inicialmente confusión, la investigación aportó una explicación clara. El desguace de barcos, un proceso que consiste en desmantelar barcos fuera de servicio para obtener materiales, es una práctica habitual. Bangladesh, que es un actor clave en esta industria, alberga numerosos astilleros de desguace a lo largo de su costa. Estos astilleros son vitales para la economía local, pero también suscitan preocupación por la seguridad de los trabajadores y el impacto ambiental. Así pues, aunque el descubrimiento del Samratulangi PB 1600 desconcertó inicialmente a los observadores, en última instancia arrojó luz sobre el intrincado funcionamiento y los retos de la industria marítima, especialmente en el desguace de barcos. El Lady Lovibond. La leyenda del Lady Lovibond, una famosa goleta, ha intrigado a los narradores durante generaciones, aunque sus verdaderos orígenes siguen siendo imprecisos. Según la historia, el 13 de febrero de 1748, el Lady Lovibond tuvo un destino trágico al naufragar en las traicioneras arenas de Goodwin, frente a la costa de Kent, Inglaterra. Se dice que el capitán Simon Reed había celebrado su reciente matrimonio embarcándose en un crucero a bordo del Lady Lovibond con su nueva esposa, Annetta, a bordo. Sin embargo, a pesar de las supersticiones contra la presencia de mujeres a bordo, los celos entre la tripulación, en particular del primer oficial, John Rivers, provocaron supuestamente un violento altercado que acabó con el barco. A lo largo de los años, se ha informado de avistamientos de la espectral Lady Lovibond, a menudo en el aniversario del supuesto hundimiento. Testigos a bordo de varias embarcaciones, entre ellas el puente Eden y un pesquero, afirmaron haberse encontrado con el fantasmal navío en 1798 y 1948, respectivamente. Sin embargo, en 1998 no se informó de ningún avistamiento. Las arenas de Goodwin, tristemente célebres por su asociación con barcos fantasma, están impregnadas de tradición marítima desde hace mucho tiempo. Algunos investigadores ponen en duda la autenticidad de la historia de la dama Lovibond, sugiriendo que puede haber sido una invención o haberse confundido con otro naufragio. Propusieron que la historia podría haber sido inventada, tal vez con fines sensacionalistas. A pesar de sus orígenes inciertos, la leyenda del Lady Lovibond sigue entrelazada con el concepto de barco fantasma, símbolo de los sucesos misteriosos y sobrenaturales que acechan al mar. Dos barcos chocan en el Mediterráneo cerca de Córcega. ¿Cómo es posible que dos barcos choquen entre sí? Me deja sin palabras. Al parecer, eso es exactamente lo que les ocurrió a estos dos buques, que navegaban cerca de la isla francesa de Córcega en 2018. La colisión se produciría entre un buque tunecino y otro chipriota, provocando un gran alboroto y vertiendo toda una contaminación en el agua que se extendía a lo largo de 4 kilómetros. No es precisamente una situación ideal, pero los países vecinos, Francia e Italia, respondieron rápidamente y enviaron barcos para ayudar en la operación de limpieza. Los dos cargueros chocaron a unos 32 kilómetros de la costa de la isla cuando el buque tunecino llamado Ulises chocó directamente con el buque chipriota anclado Keles Virginia. Por suerte, nadie resultó herido en el choque,
pero causó un desastre catastrófico e infligió muchos daños a ambos buques. Un crucero choca contra un barco turístico en Venecia. Los cruceros han sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia en la histórica ciudad de Venecia, en Italia. Durante años se ha permitido a estos antiestéticos behemoths acercarse a la antigua ciudad costera, arrojando pasajeros a sus canales y calles y, en general, causando molestias cuando uno de los colosales barcos provocó una colisión con una embarcación turística local. Fue la gota que colmó el vaso para el alcalde de Venecia. Declaró que ya no había lugar para estos grandes buques dentro de la ciudad y que tendrían que tomar una nueva ruta con efecto inmediato. Cuando un enorme crucero se desplaza, tarda mucho tiempo en detenerse, a veces muchísimas millas. Así que algo tan endeble como un barco turístico o incluso un muelle no va a hacerlo. Seguirá avanzando hasta que choque contra algo lo suficientemente grande como para detenerlo o hasta que se quede sin impulso. El problema es que nadie puede hacer nada hasta que esto ocurra. Así que lo único que queda es contemplar con horror cómo el enorme barco se estrella lentamente contra el pequeño muelle y la gente del pequeño barco de delante huye despavorida mientras continúa la lenta pero inevitable colisión. Uno se pregunta entonces qué demonios estaba haciendo el capitán del crucero. Realmente necesitan aprender a manejar su barco. Symphony Provider de nueva construcción se atasca durante el lanzamiento. Ahora tenemos algo más parecido a un error real en el lanzamiento de un barco. Por fin algo con lo que todos podemos estar de acuerdo y de lo que todos podemos disfrutar, si es que llega a botarse. Para ser sinceros, a veces las cosas salen un poco mal, pero en realidad no es muy emocionante y no justifica que nadie se ponga dramático al respecto. Este es un buen ejemplo. La nave estaba lista para despegar. Todo el mundo esperaba con impaciencia ese satisfactorio deslizamiento y chapoteo. Y entonces tiraron de todas las poleas y palancas y no hubo nada. Ni un ruido sordo por la rampa, ni un bamboleo preocupante, ni un chapoteo, ni un maremoto. En resumen, una pequeña decepción. Lo que parece haber ocurrido es que la proa del barco se atascó, aunque la popa estaba bien encaminada. Y esto ocurre. Las cosas siempre pueden funcionar perfectamente sincronizadas, supongo. Pero como los labios de los barcos, los pasadores hidráulicos que sujetan la cosa en su lugar habían funcionado mal en el extremo de proa, y eso echó una llave en los trabajos. Por suerte, los barcos se han botado desde antes de que existiera esa tecnología, y algún genio del astillero se las arregló para darle una vuelta manual y ponerlo todo en su sitio. Al fin y al cabo, no hay nada malo en dar un pequeño tirón manual para terminar las cosas satisfactoriamente. Así es como se maneja un barco. El SS Valencia. En 1906, el SS Valencia, un vapor de pasajeros, tuvo un destino desgarrador en la costa de Vancouver, Columbia Británica, en medio de unas condiciones meteorológicas traicioneras cerca del Cabo Mendocino. A pesar de los valientes esfuerzos por rescatar a los pasajeros y la tripulación, solo sobrevivieron 37 de los 101 que iban a bordo. Para colmo de la tragedia, uno de los botes salvavidas desapareció inexplicablemente durante el caos. Desde entonces, el hundimiento del SS Valencia se ha visto envuelto en misteriosas historias de apariciones fantasmales. Pescadores y marineros han relatado avistamientos del barco fantasma a lo largo de los años, y algunos incluso afirman haber visto esqueletos humanos rondando sus cubiertas. Estos informes han persistido durante décadas, confiriendo un carácter místico al trágico suceso. Sin embargo, la catástrofe provocó cambios significativos en las normas de seguridad marítima que beneficiaron profundamente a la gente de mar. Subrayó la acuciante necesidad de mejorar las ayudas a la navegación y los protocolos de emergencia para los buques que navegan por las peligrosas aguas costeras. En consecuencia, se aplicaron medidas como el establecimiento de casas salvavidas y la mejora de los sistemas de comunicación por radio para reforzar la seguridad en el mar. De este modo, la tragedia del SS Valencia catalizó avances en las medidas de seguridad marítima que perduran hasta nuestros días, salvaguardando y apoyando a los marinos de todo el mundo. La MV Joyita. En octubre de 1955,
la misteriosa desaparición del MV Joyita dejó perplejos a los entusiastas marítimos y hasta el día de hoy se considera uno de los enigmas más desconcertantes del mar. Esta embarcación mercante de origen estadounidense fue descubierta vagando sin rumbo, completamente desierta, sin rastro alguno de sus pasajeros ni de su tripulación. Este hecho inmediatamente desató una oleada de especulaciones y misterio acerca de lo que pudo haber ocurrido con ellos. A pesar del estado ruinoso y deteriorado en el que se encontraba el barco, su flotabilidad no se vio afectada en lo más mínimo, lo que descartaba por completo la posibilidad de que la embarcación hubiera sufrido un naufragio. Las investigaciones y especulaciones posteriores sobre la razón por la cual la tripulación abandonaría el barco en lugar de quedarse y esperar ayuda no lograron ofrecer ninguna respuesta definitiva o concluyente. El MV Joyita contaba con una rica historia, ya que había sufrido varias modificaciones y había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las circunstancias de su desaparición seguían siendo un enigma. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda, no aparecieron rastros de los pasajeros ni de la tripulación hasta que otro barco se topó con el Joyita a la deriva, parcialmente sumergido y fuertemente escorado. Sorprendentemente, los desaparecidos y una parte sustancial de la carga no aparecieron por ninguna parte. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías y especulaciones, desde la piratería hasta el juego sucio. Sin embargo, la verdad sobre el destino del buque y sus ocupantes sigue siendo elusiva, dejando este enigma marítimo sin resolver. El MV Lyubov Orlova. Imagínese dedicarse en cuerpo y alma a algo y encontrarse con desafíos y decepciones a cada paso. Para los creadores de este malogrado buque, esa fue precisamente la prueba a la que se enfrentaron. Destinado a resistir los formidables paquetes de hielo y atravesar los océanos del mundo, este buque, construido para la Unión Soviética, tenía grandes aspiraciones. Sin embargo, desde el principio pareció estar maldito y destinado a no desarrollar todo su potencial. Creado en 1975, este reluciente transatlántico no tardó en convertirse en una saga de infortunios. En 2006 se hallaba varado, presagio de las pruebas que se avecinaban. Embargado por deudas impagadas, languideció en un muelle canadiense y su grandeza se desvaneció en la oscuridad. Por si fuera poco, su viaje a un nuevo hogar estuvo plagado de calamidades, marcado por múltiples separaciones de los remolcadores y encuentros con una adversidad implacable. Pero los problemas del barco no acabaron ahí. Infestado de ratas caníbales, se ganó la reputación de barco fantasma flotante, perseguido por los espectros de su turbulento pasado. A pesar de los esfuerzos por recuperarlo, este navío sigue a la deriva, símbolo de sueños truncados y de la implacable garra del destino. Su paradero actual sigue siendo un misterio, un conmovedor recordatorio de los peligros que aguardan a quienes se atreven a desafiar el implacable abrazo de los mares. Robert Douglas Spiden, el niño superviviente del Titanic. Se dice que había unos 109 niños a bordo del Titanic cuando se hundió. De todos ellos, la historia de Robert Douglas Spiden sigue siendo una de las más extrañas que han surgido de la tragedia del Titanic. Nacido el 19 de noviembre de 1905 en Manhattan, Nueva York, Robert era el único hijo de Frederick Oakley Speden y Margareta Corning Speden. La familia vivía bien, ya que Frederick era banquero, por lo que disponían de mucho dinero para financiar costosos viajes alrededor del mundo. Uno de esos viajes les llevó a bordo del Titanic, después de lo cual la vida nunca volvió a ser la misma. Robert, que tenía 6 años en el momento del incidente, durmió toda la noche solo para despertarse en medio del caos y exclamar inocentemente: «Mirad qué bonito el Polo Norte sin Papá Noel». Afortunadamente, todos los miembros de la familia, incluidas las criadas, fueron rescatados en el bote salvavidas número 3 y posteriormente recogidos por el RM Scarpathia. Por desgracia, su existencia duró poco. Robert murió unos 3 años después, tras ser atropellado por un camión de carga en el puerto de Winter, cerca del campamento de verano de la familia en Maine. Su historia narra una gran tragedia.
una vida perdida sin desplegar todo su potencial. La piscina del Titanic. Sumérjase con nosotros en la lujosa piscina del Titanic. Sorprendentemente, el barco solo tenía una piscina, que estaba fuertemente restringida. Si pensaba que la segregación no existía en el Titanic, piénselo de nuevo. Esta piscina solo estaba disponible para los pasajeros de primera clase y se encontraba en el lado de estribor de la cubierta. El baño del Titanic tenía 9 metros de largo, 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Había una parte del tiempo asignada para que los hombres pudieran nadar gratis, pero a las mujeres solo se les permitía nadar entre las 10 a.m. y la 1 p.m. y pagaban por ello. Además, no se permitía la entrada de niños a la piscina ni que hombres y mujeres nadaran juntos. Las imágenes de la piscina, tomadas antes del desafortunado incidente que la destruyó, hablan de una época anterior al desastre. Su diseño revolucionario, que se creía la envidia del mundo marítimo, antes de que un desafortunado desastre la despojara de su gloria y la enviara a una tumba de agua, donde sigue yaciendo hasta hoy. El gimnasio del Titanic. De todos los lujos con los que estaba equipado el Titanic, el gimnasio era uno de los más famosos. Esta instalación de categoría mundial estaba situada en la gran escalera de proa, a lo largo del lado de estribor de la cubierta de botes. Esta maravillosa innovación llamó la atención de muchos de los pasajeros de la época. Su exótico diseño gritaba lujo por los 4 costados. La sala estaba muy iluminada y contaba con paneles de roble pintados de blanco y bonitos suelos de baldosas. El gimnasio era más un lugar de diversión que un gimnasio, aunque contaba con aparatos de ejercicio como el camello eléctrico, máquinas de ciclismo, un caballo eléctrico, una máquina de remo y, por supuesto, algunas pesas. El diseño del gimnasio era muy lujoso y servía como testimonio del pensamiento y la dedicación que se puso en hacer del Titanic una experiencia única en la vida, aunque acabó tomándoselo demasiado al pie de la letra. Las fotografías de este gimnasio nos recuerdan el ambiente de lujo creado por los constructores del Titanic, que por desgracia no duró más de un viaje. Comedor de primera clase. Para terminar esta aventura, visitamos el comedor de primera clase del Titanic. Este comedor era uno de los 5 lugares donde debían comer los pasajeros de primera clase. Todo en este salón gritaba lujo, desde el diseño hasta la decoración, pasando por el servicio prestado por la tripulación, todo era de primera calidad. El comedor de primera clase estaba situado en la cubierta D y medía unos 34 metros de largo por 92 de ancho. Había 115 mesas con capacidad para 554 personas. Era más bien un salón de banquetes. Los ojos de buey del comedor estaban elegantemente ocultos por ventanas interiores de cristal emplomado, lo que daba a los pasajeros la impresión de estar comiendo en tierra en vez de en el mar. Aquí se servían las comidas más exóticas, que solo podían permitirse los ricos. Otros comedores estaban a disposición de los pasajeros de clase baja, pero este estaba reservado a los de primera. Desgraciadamente, esta imagen sigue siendo la única foto que se conserva del salón comedor de primera clase y nos recuerda los momentos previos a que sobreviniera el desastre y la vida de todos se viera alterada significativamente. Un portacontenedores de 330 metros de eslora choca contra el muelle de un ferry. Atracar un gran barco es una operación muy complicada y probablemente no nos damos cuenta de la habilidad y la práctica que requiere una maniobra así. Es fácil sentarse aquí en nuestras sillas de oficina y juzgar con el dedo, pero ¿sabría usted aparcar un portacontenedores? Vamos, inténtelo. Atrévase. En cualquier caso, aquí estamos de nuevo con otra enorme metedura de pata en las operaciones de atraque de un colosal portacontenedores. Y este hace un lío enorme. Intentaba atracar en el puerto de Santos, en Brasil, cuando colisionó con toda la zona de atraque y lo destrozó todo en una enorme carga de errores. El accidente fue tan grave que tuvieron que interrumpir las operaciones durante un tiempo para averiguar qué había pasado y poner orden. Eso también provocó un atasco masivo a lo largo de la vía de navegación. Detrás de estas cosas hay operaciones finamente ajustadas que, aunque se mueven más despacio, son algo así como el baile coreografiado de la torre de control del tráfico aéreo en un aeropuerto internacional muy concurrido.
Nadie resultó herido en el incidente, pero el barco sufrió daños importantes, como la rotura del casco y una gran cantidad de agua de lastre. El propio muelle del ferry, sin embargo, quedó más que ligeramente abollado. Sería razonable decir que el barco había sido golpeado. Naufragio express de la Famille. Originalmente conocido como Fort Srivanko, durante su servicio en la Armada Soviética, la Famille se embarcó en un viaje lleno de historia que duró más de 5 décadas. Tras servir fielmente a la Armada Soviética durante gran parte de su vida, la Famille fue vendido en 1999 y cambió de nombre en 2004. La historia del buque se remonta a 1953, cuando comenzó a prestar servicio como buque de apoyo a plataformas petrolíferas, encargado de la difícil tarea de trasladar suministros a pozos petrolíferos remotos en alta mar. Tras décadas de rigurosas operaciones, la Famille continuó su incesante servicio hasta su retirada del servicio en 1999, lo que supuso 47 años de inquebrantable dedicación. A pesar de su mal estado, el buque fue rebautizado como la Famille Express e izó la bandera de Panamá, convirtiéndose en un carguero dedicado principalmente al transporte de carga a granel. Sin embargo, en 2004 se produjo una tragedia cuando el huracán Francis alteró el rumbo del buque, provocando su naufragio en circunstancias supuestamente sospechosas. En la actualidad, la Famille descansa parcialmente sumergido en aguas poco profundas, y sus cubiertas, antaño bulliciosas, permanecen en silencio bajo las suaves olas. A pesar de su desaparición, el lugar se ha convertido en una notable atracción turística que atrae a visitantes deseosos de contemplar los restos de esta reliquia marítima y desentrañar los misterios que rodearon su último viaje. El naufragio del Edouard Boulen. Pocos lugares de la historia marítima son tan temidos como la Costa de los Esqueletos, conocida por haberse cobrado innumerables vidas. Esta tierra árida y desértica está ligada a la tristeza y la tragedia. Los marineros la temen porque los barcos se pierden en las arenas movedizas y ásperas en su camino hacia el océano Atlántico. Cada mañana, una espesa niebla cubre la costa, recordando a todos los muchos barcos perdidos allí. Uno de ellos fue el Edward, que zarpó de Swakopmund rumbo a Table Bay en septiembre de 1909. Por desgracia, el barco se quedó atascado en la arena y no pudo moverse por culpa de la densa niebla de la costa esquelética de Namibia. Hoy, el antaño impresionante barco de 94 metros descansa parcialmente cubierto por la arena, mostrando los peligros del mar desértico. Varado en la tierra vacía, ahora es el hogar de chacales que intentan escapar del sol abrasador. Con el paso del tiempo, el desierto se acercó al océano, cubriendo el pecio y extendiéndose más de 1000 pies más allá de la orilla. El Edward se alza entre otros restos de barcos, todos ellos víctimas de los peligros de las costas esqueléticas. Algunos pecios están cerca del agua, clavados en la arena, mientras que otros están dañados hasta resultar irreconocibles, esparcidos por la costa. A pesar de la desolación, la Costa de los Esqueletos nos recuerda el inmenso poder de la naturaleza y las vidas perdidas en sus implacables garras. Naufragio del Demetrios. La historia del Demetrios, un barco construido en Dinamarca en 1950, está rodeada de misterio e intriga. A pesar de su modesto tamaño, el buque tenía fama de sobresalir en sus operaciones clandestinas, que muchos susurraban que consistían en el contrabando de cigarrillos entre Turquía e Italia. Su pequeña estatura le permitía navegar discretamente por estas aguas ilícitas, eludiendo la detección y la sospecha. Abundan los rumores sobre los orígenes de Demetrios y su destino final en las costas arenosas. Algunos afirman que, tras ser apresado por las autoridades, el barco fue incendiado deliberadamente para borrar cualquier prueba de sus actividades ilícitas. Otros sugieren una muerte más natural, atribuyendo el naufragio a las adversas condiciones meteorológicas que lo llevaron repetidamente a las aguas locales hasta que finalmente encalló en las arenas de Maltaki en 1981. Independientemente de las circunstancias que lo llevaron a su lugar de descanso final, el Demetrios sigue siendo un centinela silencioso en la playa,
con su casco erosionado como testigo de un pasado tumultuoso. Mientras las olas golpean su oxidado exterior, el barco se erige como testimonio de los misterios del mar y de los secretos que esconden sus profundidades. Nos vemos en el próximo vídeo.